adentro, la agenda de todos. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Dragón Estéreo en las instalaciones del Instituto Sanmiguelense de San Miguel de Allende, Guanajuato. Les saluda en el micrófono en la pantalla Arturo Morales Tirado. Y el día de hoy tenemos un tema que nos parece muy relevante para comenzar una serie a partir de por qué el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible. Y hemos dicho en algunas otras emisiones que precisamente en el estudio de la ecología fundamental existen tres grandes áreas. La segunda de ellas es el impacto de los seres vivos en sus ecosistemas a través de toda la interacción sistémica de la diversidad biológica. El tercero es los ciclos que se van formando bioquímicos en los factores bióticos y abióticos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo de las lluvias, etcétera, etcétera. Pero el primero y más importante, pues es ni más ni menos que el estudio de las poblaciones. Y vamos a ver cómo el límite del crecimiento humano en la superficie de la Tierra, pues obviamente, como todos los seres vivos, va a tener un límite a ese crecimiento. No es cierto, es un mito, es una mentira que el ser humano puede seguir creciendo y creciendo ad libitum o hasta que él mismo desee. Eso no es cierto. El ecosistema del planeta Tierra tiene límites que ya no los está marcando. ¿Y qué decir acerca del espacio más localizado, más particular de un país, de un estado y de un municipio? De eso vamos a hablar el día de hoy, los límites del crecimiento a 53 años de estos anuncios precisamente, que desde 1972 ya se venían trabajando, precisamente cuando empiezan a nacer los fundamentos del estudio científico ya de la ecología y sus ecosistemas. Y de eso va a tratar el tema de hoy en esta ocasión. Y vamos a recordar qué pasaba en 1972, hace 53 años. Bueno, el Universe Books de Nueva York publicaba el libro, la obra, Los Límites del Crecimiento, informando al Club de Roma, que era el antecedente a lo que después sería el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hoy diríamos sostenible, y este fue realizado por Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorge Randers y Williams Behrens, y estaba dedicado al doctor Aurelio Pesci, cuyo profundo compromiso con la humanidad les había inspirado, al igual que a otros muchos, a reflexionar acerca de los problemas del mundo a largo plazo. Hoy ese largo plazo ya lo estamos viviendo nosotros. Esto ocurrió hace 50 años. Y si seguimos con la siguiente lámina, nos vamos a dar cuenta cómo fue a partir de abril de 1968, estábamos hablando de 4 años antes, de hace 57 años ya, cuando se reunieron la Academia de Leipzig en Roma, una treintena de personas, científicos, educadores, economistas, humanistas, industriales y funcionarios nacionales e internacionales procedentes de más de 10 países. En aquella época era uno de los primeros ejercicios no solamente internacionales, sino además transversales y profesionales, que se habían reunido precisamente, los había convocado Pesei, un hombre de visión, de acuerdo a lo que dijo Federico Mayor Zaragoza, Fundación de Sistemas y fundador y presidente, entre otras cosas, de la UNESCO en algún momento. Y este visionario, precisamente Pesei, había tratado de ir reflexionando y a partir de esto ir promoviendo líneas de investigación y de acción en torno a los límites del crecimiento. Esto hace ya 58 años. Pasando a la siguiente lámina, podríamos ver algunas de las conclusiones que tuvieron en aquel Club de Roma y a partir de eso, con esta primera reflexión sobre los límites del crecimiento. Y una de estas conclusiones decía,
Si las presentes tendencias de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación, producción de alimentos y utilización de recursos naturales no se modifican, los límites del crecimiento del planeta se alcanzarán dentro de los próximos 100 años. Esto se decía hace más de 50 años en el planeta. Pasando a la siguiente lámina, podríamos ver la segunda conclusión. Es posible modificar estas tendencias de crecimiento y establecer condiciones de estabilidad ecológica y económica de tal modo que se prolongue de forma sostenible en el futuro. Ya se vislumbraba que si hace 50 y tantos años se hacía algo, se podría hacer un desarrollo sostenible, y aquí marcaban solamente dos de las cinco circunstancias que suceden en tiempo y espacio en el planeta, que eran la cuestión económica y la cuestión ecológica. Ya después agregamos nosotros en estos estudios, pues la cuestión de la gobernanza, las cuestiones o las circunstancias sociales y desde luego las circunstancias culturales, que junto con las económicas y ecológicas nos están marcando en forma de síntesis precisamente la evolución de los seres humanos en tiempo y espacio, desde el espacio planetario hasta los espacios regionales, continentales, regionales, de países, de estados y desde luego municipales. Pasamos a la siguiente, por favor. Y a partir de todo esto, se seguía estas conclusiones. Decían entonces, se podría diseñar una situación de equilibrio global que permitiera la satisfacción de las necesidades materiales básicas de cada persona en la Tierra, y todos tendrían igual oportunidad de desarrollar su potencial humano e individual. Todo esto, de acuerdo a la redacción de Federico Mayor Zaragoza, que como les decía yo, hace 55 años ya reflexionaban sobre todas estas circunstancias. A esto, después ya lo veríamos, se derivaría la definición de desarrollo sustentable de 1992, que se pone por primera vez en todo el planeta a partir de la cumbre de Río 92. Para ese entonces ya habrían pasado 22 años a partir de toda esta puesta en punto de estos primeros fundamentos de los límites del crecimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. En resumen, tenemos que prepararnos para un periodo de gran transición, la transición desde el crecimiento al equilibrio global. Dicho en otras palabras, estaban diciendo y planteándose hace 53 años que era necesario ya comenzar a pensar en la transición de un crecimiento desbordado hacia un desarrollo sustentable. La diferencia entre crecimiento y desarrollo sustentable o desarrollo mismo es que el crecimiento desbordado es totalmente improvisado, sin planificación, sin ningún otro esquema de visión de futuro, ni en el largo, ni en el mediano, ni en el corto plazo. Y precisamente hablar de desarrollo es hablar de planificación, hablar de planes de desarrollo global, planes de desarrollo mundial, planes de desarrollo gubernamental y planes de desarrollo municipal. Ya desde entonces se estaba vislumbrando esto, pero fundamentalmente en términos del crecimiento de las poblaciones. Es una tristeza, es súper lamentable que por lo menos desde hace 20 años se ha dejado a un lado pues algo que es fundamental para la planificación, que es precisamente planificar a partir de cómo se está incrementando la población en los municipios, en el estado o en los estados del país y en los propios países. Y nos parece casi de risa, por no decir de una simulación gravísima, que se hagan planes de desarrollo nacional, de desarrollo estatal, de desarrollos municipales que son francamente como una broma de mal gusto, sin considerar cómo está creciendo la población. Traten de imaginar que quieren hacer ustedes la planificación de una casa que acaban de construir y no ponen en consideración cuánta gente la va a habitar conforme se vaya
incrementando la familia en este lugar. Algo por el estilo nos está pasando desde hace por lo menos 2 décadas, más de 2 décadas, en el municipio de San Miguel de Allende, y desde luego nos ha pasado en el municipio de Dolores de Comonfort, San José y todos los municipios de la cuenca alta del río Laja o de esta frontera de tierra adentro. ¿Por qué lo afirmo? Porque fuimos el municipio de San Miguel de Allende pioneros en poner precisamente un plan de población como fundamento para los siguientes planes de desarrollo de gobierno y de gobernanza. Desgraciadamente, como les comento, hace más de dos décadas, hace más de una generación que esto se olvidó, que ni siquiera era costumbre, pero se despreció en aras de usar esos presupuestos, entre otras cosas, para campañas políticas llenas de simulación, hipocresía y falacias, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir con esto de los límites del crecimiento, con estos avisos desde hace 53 años que ya teníamos. Y fíjense, hablando precisamente del crecimiento de la población mundial, tendríamos los siguientes datos. El crecimiento se ha hecho exponencial, o sea, no es que se multiplique, se sume 1 y 1 y 1, sino que se van multiplicando estos crecimientos. Por ahí va más o menos este concepto de lo exponencial, y el crecimiento exponencial de la población desde 1,000 millones de habitantes en la Tierra en el año de 1800 a 2600, perdón, en el año de 1900, debe de aparecer ahí, éramos, hace 125 años, éramos apenas 1,000 millones de habitantes en la Tierra. Y en 1950 ya éramos 2,600 millones de habitantes. Imaginen, en menos de 50 años crecimos 2.6 veces el tamaño de nuestras poblaciones. Esto es realmente tremendo. Nos duplicamos 2.6 veces en menos de 50 años. Traten de imaginar que la casa estaba pensada para 4 personas y en 50 años ya la casa era habitada no por 4 personas, sino por 12 personas, 13 personas. Esta fue el crecimiento exponencial que se tuvo en los primeros 50 años del siglo XX. Y luego en los siguientes 50 años, en solamente 2 generaciones, de 1950 al año 2000, pasamos de tener 2,600 millones de habitantes en la Tierra a tener 6,000 millones de habitantes en el año 2000. O sea, si ya teníamos una casa que había sido pensada para 4 personas y era habitada para 13, esa misma casa que en 1900 se estableció para 4 personas, en el año 2000, 100 años después, 4 generaciones, 5 generaciones después, esa casa era habitada por 10 veces esa población que se tuvo originalmente. Y entonces ya no estaba poblada por 4, sino por 40 personas, una casa desarrollada para 4. Más o menos son las proporciones. Vamos a la siguiente, por favor. Junto con esto nos señalaban ya desde hace tiempo que además de esto ha crecido la esperanza de vida. Entonces somos más en la misma superficie que no ha crecido, y además de todo esto, lo que hemos hecho es alargar la vida de todas estas personas. Entonces, no solamente hay más crecimiento, sino además hay menos personas que van dejando estas casas, ¿no? Algunos datos importantes. La producción de alimentos se ha incrementado con este crecimiento exponencial de personas, pero esto ha sido a base de mayor productividad y en espacios mejor aprovechados. Sin embargo, hoy en día, pues sabemos que hay toda una discusión acerca de si es sostenible seguir produciendo alimentos en esta forma exponencial con mucho uso excesivo de pesticidas, de químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si pasamos a la siguiente, podemos ver que entonces tenemos además no solamente de un consumo excesivo de alimentos, sino también tenemos un consumo excesivo de recursos naturales, de minerales, de energía,
de energía fósil, de incluso otros tipos de energía. Ya desde 1972, hace 53, 54 años, había una alerta acerca de este crecimiento de la concentración de los gases tóxicos al ser humano. Hoy ya sabemos que hay una colección de gases de efecto invernadero, hay por lo menos más de 15, muchos de ellos son dos veces o más de dos veces más calientes que el propio aire, la mezcla de aire general que hemos consumido en los últimos 10.000 años en el planeta, como el dióxido de carbono. Pero tenemos otros como el metano, que son muchas, muchas veces más, calientan más la atmósfera en volumen y en masa que, por ejemplo, los gases del aire en su mezcla. Por eso se les llaman gases de efecto invernadero, porque aceleran el calentamiento de todo el planeta. Pasamos a la siguiente, por favor. Y de esta forma, estas alertas que se emitían desde hace 50 años, pues bueno, hoy en día nos parecerían obviamente unas alertas de alerta máxima, importantísimas. Y bueno, nos comentaban, el incremento de la población puede alcanzar el límite de la capacidad de alojamiento de la Tierra. Esto se le llamaba en aquella época el carrying capacity, o lo llamamos como capacidad de carga. Hemos excedido la capacidad de carga del planeta en muchas, muchas veces. Hay algunos otros indicadores que hoy usamos, como la huella ecológica. Por ejemplo, si toda la gente viviera como la gente vive en Inglaterra o en Europa, necesitaríamos 2.6 planetas para vivir como se vive en estas partes del planeta. Si quisiéramos vivir como se vive en Estados Unidos hoy en día, necesitaríamos casi 3 planetas. O sea, ya rebasamos los límites. Y incluso si quisiéramos vivir como vivimos hoy en día en el planeta, en el país México, pues necesitaríamos más de 1.4 o 1.5 planetas para vivir como vivimos en promedio en este país. De esta forma, el incremento de la productividad alimentaria, pues bueno, está llegando a sus límites y es imperiosa la necesidad de una regulación demográfica mediante el adecuado control de la natalidad principalmente. Vuelvo a insistir, tenemos desde hace una generación, desde hace más de 2 décadas, planes, supuestamente planes de gobierno, donde no está en la mesa, no está en el plan de gobierno el plan demográfico. Nos parece un absurdo, un sinsentido, una tontería gravísima que sigamos pensando que tenemos realmente planes serios de gobierno, sobre todo en los municipios, si no estamos considerando los planes demográficos, si ni siquiera tenemos los indicadores de crecimiento, de mortalidad, de estructura poblacional, de marginación y de migración a estos municipios, ¿cómo es que estamos diciendo que tenemos planes de gobierno? ¿No? Y a nivel federal, bueno, valdría la pena revisar los estados mismos, los 32 estados de la federación, si ellos cuentan primero con un plan demográfico dentro de su plan de gobierno y lo más importante, si le están haciendo caso o no a este plan demográfico. En fin, estamos viviendo en un absurdo que es realmente imperdonable. Claro, esto a lo mejor no es tan llamativo como otros temas de política, ¿no? Pero es fundamental si queremos planificar el futuro inmediato, el futuro a mediano plazo y desde luego el futuro a largo plazo. Pasemos a la siguiente, por favor. En este caso tenemos entonces efectos colaterales lesivos, nocivos de la tecnología si no estamos tomando las medidas de protección adecuadas. Ahorita traigo a colación, por ejemplo, esta denuncia que ha impuesto el Jardín Botánico Charco del Ingenio hacia el hotel que está aguas abajo de este jardín botánico precisamente. Y vemos que a veces tenemos manifestaciones de impacto ambiental como parte de nuestra normatividad, pero si no hacemos caso, que es parte de la propia normatividad, a las medidas de mitigación, de compensación, de remediación y otro tipo de medidas, pues bueno, realmente no estamos aplicando las leyes y si no se aplican las leyes, pues
pues entonces no estamos teniendo, ya no les digo desarrollo, sino simplemente un Estado de derecho. Bueno, esta relación entre los límites de la tierra y las actividades humanas, pues está cambiando. Hay legislación, hay que aplicarla. Y es un llamado también para que observemos, hay que preguntarnos en todos los municipios de la frontera tierra adentro para empezar, y empezando con el de San Miguel de Allende, cuántos expedientes de manifestaciones de impacto ambiental están sin aplicarse. Algunos comentan que pueden ser más de 3 centenares de estas medidas que no se han aplicado simplemente, que no hay medidas de compensación, no hay medidas de mitigación, no hay medidas de remediación acerca de estos impactos que ha tenido el crecimiento de la población con todas sus actividades económicas y sociales, además de las culturales, ecosistémicas e incluso de gobernanza. Pasemos a la siguiente, por favor. Siguiendo con estos datos importantes de hace 53 años, que hoy serían alarma, desde luego, y que claro que lo fueron hace 53 años, pero no fueron tomados en cuenta por los tomadores de decisiones económicas, sociales, culturales, ecosistémicas y desde luego políticas, que esto es la gobernanza en general. Pues bueno, algunos otros datos que se daban hace más de 5 décadas, hace más de 2 generaciones. Las curvas de crecimiento exponencial añaden millones de personas y miles de millones de toneladas de contaminantes al ecosistema cada año, incluso al océano, y esto ya aparecía virtualmente inalterable y se estaban perdiendo especies y capacidad nutritiva en los océanos. Esto ya se había dicho hace 2 generaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de estos datos que se mencionaban hace 53 años, ya se subrayaba que la depredación humana, en conclusión, estaba traspasando los límites que debería saber imponerse. Pero para ello es imprescindible, esto se mencionaba hace 50 años, la existencia de instituciones internacionales que vigilen y en su caso castiguen a los transgresores. A partir de esto, es hasta el 92 cuando se va a lograr tener ya el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y a partir de esto, en la mayor cantidad de países en el 92, más del 75% de los países firmaron precisamente estas conclusiones de la primera cumbre de la Tierra que se llevó a cabo, en 1992 en Río de Janeiro, en Brasil. Y fue precisamente México uno de estos firmantes. Y a partir de eso se establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, la LGEPA, famosa. Esto es un ordenamiento que nace de un acuerdo internacional de México firmado con otros países del planeta, y por eso se crea esta ley general. Eso es una ley general. Son leyes de corte federal, pero que nacen a partir de acuerdos internacionales. A partir de todo esto se van bajando en concordancia y en concurrencia legal otra serie de ordenamientos para los estados y para los propios municipios, y de tal suerte tuvimos ya desde hace 25 años en el municipio de San Miguel de Allende una dirección de medio ambiente y ecología que estaba a cargo precisamente de atender todas estas situaciones en el municipio. San Miguel fue pionero en el norte y noreste del estado y en general en el estado de Guanajuato con esta dirección. Qué bueno que está la institución, qué lástima que no esté funcionando. ¿Y por qué decimos que no está funcionando? Pues porque no se llevan a cabo a cabalidad precisamente estos ordenamientos, estas leyes, estos reglamentos en forma práctica. Y ni qué decir de lo mismo que pasa en el Estado. Les doy un ejemplo. Tratemos de subir a los Picachos, tratemos de subir a Támbula, tratemos de subir al volcán de San Pedro, tratemos de subir al Cubo, tratemos de subir a la Sierra de Lobos, etcétera, 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 y podemos ver a simple vista que se han transgredido las vocaciones de los usos de suelo de estas regiones, donde se contemplaban muchas de estas usos de suelo precisamente para
mínimamente fomento ecológico sostenible y desde luego muchas de estas áreas para un uso de protección ecológica, de protección natural de estos ecosistemas, cosa que ha sido terrible. Hoy vemos que siguen y siguen creciendo, entre otras cosas, fraccionamientos, ranchos supuestamente eh, eh, de fomento agrícola, pero que lo primero que hacen es desmontar, destruir la vegetación nativa, que en muchos de estos casos, de estas montañas que les estoy mencionando, las sierras centrales, la sierra de Guanajuato, la sierra Cuatralba, entre otras, la sierra de Comanja, pues bueno, todas estas se han depredado. Por ejemplo, Comanjilla, ya prácticamente entre los sauces y Comanjilla desapareció una montaña. No solamente no se preservó la superficie, sino destruyeron toda la montaña, etcétera. Y bueno, ya desde hace 2 generaciones, 53 años, se llamaba la atención de esta depredación humana. Vamos a la siguiente, por favor. Y siguiendo con estos datos importantes, precisamente Meadows, él y ella, Randers y Behrens, precisamente en este informe de los límites del crecimiento que se publicó en 1972 para el Club de Roma, nos comentaban lo siguiente: si las presentes tendencias de crecimiento en la población mundial, incluido San Miguel de Allende, Dolores, Comonfort, San José Iturbide y todos los municipios de esta frontera tierra adentro, la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la utilización de recursos naturales no se modifican en sus formas, en sus métodos, los límites del crecimiento del planeta se alcanzarán dentro de los próximos 100 años. Ya pasaron 53 años y esto no solamente vemos que no se ha hecho de forma sustentable y sostenible, sino además se ha hecho más aceleradamente. Y pasamos a la siguiente lámina, por favor. Continuando con todas estas expresiones, vimos que ya años después de que se presenta este informe de los límites del crecimiento, en 1972 para el Club de Roma, vamos a ver que 15 años después, más o menos, en 1986, el nivel del mar había crecido entre 10 y 20 centímetros desde 1900. Traten de imaginar 20 centímetros, más o menos el pie de un niño de unos 12 años. Bueno, eso había crecido el nivel del agua de 1900 a 1986. Y la mayoría de los glaciares, incluidos o sea, referidos a los no polares, se estaban reduciendo y la extensión y espesor del hielo del polo ártico había decrecido notablemente. Baste recorrer el país, diciembre, enero, fueron días realmente intermitentes cuando el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, se veían espléndidos con sus nieves en teoría perpetuos. Y algo por el estilo pasaba con el pico de Orizaba. Hoy en día, a nieves perpetuas, algunas ahí por ahí aparecen solamente estos 4 volcanes, pero con un 10% de su superficie original. Y esto nos referimos al planeta Tierra. Desde luego ya el Telapón no presenta nieves, el Cofre de Perote no presenta nieves, la Malinche no presenta nieves de glaciares. En fin. Y esto ya se observaba desde 1986. Pasamos a la siguiente, por favor. En 1998 ya habían pasado para esto más de 25 años, 45% de los habitantes de la Tierra habían tenido que vivir con ingresos que se situaban alrededor de los $2 diarios como máximo. Aquí en nuestro país, 30% de la población más o menos trata de sobrevivir con $2.5 al día de hoy 27 de marzo de este 2025, cerca del 30% de la población trata de vivir, alrededor de 32 millones de personas tratan de vivir con
$2.5 al día. Y, entre tanto, 20% de la población rica del mundo poseía 85% del Producto Interno Bruto global. Esto se ha incrementado todavía más. Esto es un escándalo. Estos datos parecidos, esto de la tenencia de la mayor cantidad de la economía en menos del 15%, pues bueno, en nuestro país originaron una revolución que duró 10 años, de 1910 a 1920. Imaginen lo que está pasando en el planeta. Pasamos a la siguiente, por favor. En el año 2000, ya habían transcurrido 28 años de este informe, los límites del crecimiento, y en el año 2000 la Organización para la Alimentación del Mundo y la Agricultura anunció que 3 de 4 partes de la pesca en el océano estaban sobrepasando los límites que podrían garantizar su conservación. Es una tragedia lo que está sucediendo por ejemplo, en el Golfo de California, aquí en nuestro país. Lo mismo sucede en el suelo, que presenta una extraordinaria degradación de la tierra utilizada para explotación agrícola. Hoy en nuestro país, más del 75% de la superficie del país, 3 de 4 partes de la superficie del país presenta algún tipo de erosión. Y está claro que son síntomas de un mundo explotado en exceso, del cual extraemos recursos más rápidamente de lo que podemos restablecerlos a la propia naturaleza. Esto es no sustentable, esto es no sostenible. Y además de todo esto, liberamos productos de desecho y contaminación al aire, a la superficie y a la parte de debajo de la superficie. Esto es terrible, al subsuelo, al fondo de los océanos, al fondo de las lagunas, al fondo de los ríos. Aquí dense una vueltecita y traten de echarse un buche del agua de la presa Allende o del río de la Laja o de alguno de estos afluentes, a ver si lo pueden hacer. Pasamos a la siguiente, por favor. Está claro que son síntomas de un mundo explotado en exceso, como les habíamos dicho, del cual extraemos recursos más rápidamente de lo que se pueden restablecer, y además tiramos estos contaminantes. Los límites del crecimiento, las capacidades sostenibles de la tierra para absorberlos o hacerlos inocuos están siendo rebasados. Pasamos al siguiente, por favor. Todo ello nos está conduciendo a un colapso medioambiental y económico. Aquí yo agregaría esto que llamamos colapso medioambiental, pues es un colapso en la superficie, en el tiempo y en las circunstancias de gobernanza económicas, sociales, culturales y de ecosistemas. Y aunque existen todavía posibilidades de tratar estos desafíos y reducir su impacto, con la siguiente, por favor, aparentemente no estamos haciendo lo suficiente. Y vean la gráfica que teníamos hasta hace 4 años de cómo se ha incrementado la población, no solamente de forma exponencial, sino además se ha hecho aceleradamente. Y aquí tenemos en el eje vertical, en el eje de las Y, los millones de personas que viven en el planeta actualmente y hace más o menos 400 años antes de nuestra época. Más o menos 400 años antes de nuestra época llegaron algunos grupos étnicos de influencia chupícuara en general. Luego se vería que vinieron otros de otros tipos de influencias con la tradición Morales y con la tradición Tierra Blanca, precisamente a la cuenca del río Laja. Y muchos de ellos llegaron incluso a cruzar lo que hoy es el puente de Calderón, a estas partes de la cuenca alta del río Laja, que es esta frontera de tierra adentro, desde Comonfort hasta el norte de Guanajuato. Y en el planeta existían solamente 152,000 habitantes. Casi la población que hoy tenemos en el país México era la población total del planeta. Y luego nos vamos a 1900, ¿no? Bueno, 1800, cuando ocurre la Guerra de Independencia
en nuestro país, en México, y en esta frontera tierra adentro, cuando se empiezan a dar estas juntas de conspiración en San Miguel el Grande, en Dolores, en Guanajuato, algunas en Celaya, ya se habían dado algunas en Valladolid y Morelia, y desde luego en Querétaro, pues en el planeta todavía no llegábamos a los 1.000 millones de habitantes. Era algo realmente interesantísimo, ¿no? Que hoy habría que valorar. Bueno, siguiendo con esta gráfica, un siglo después, en 1900, ya la población había pasado a ser en 1900, de 1.613 millones de habitantes. Cosa que había acelerado, fíjense, había crecido en 100 años, de 1800 a 1900, había crecido la población prácticamente 50%. Y hay que ver que en estos 100 años estuvieron las guerras napoleónicas, luego estuvieron la guerra de los 100 años en Europa, estuvieron después la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En fin, a ver, me estoy confundiendo yo, perdón. De 1800 a 1900 habían sido las guerras napoleónicas y apenas estaban terminando la guerra de los 100 años, la guerra con Prusia, etc. Después, ya lo habíamos revisado, de 1900 a 1950 habíamos tenido entonces un crecimiento exponencial y acelerado impresionante. Y así, en los primeros 50 años del siglo XX, habíamos crecido más o menos, habíamos crecido en casi el doble de población en menos de 50 años. De 1.613 habíamos pasado a 2.382 millones de habitantes, cosa que era totalmente insostenible. Pero no quedaba ahí. Habíamos revisado que en 1950, con 2.382 millones de habitantes, para 2000, en 50 años, habíamos pasado a los 6.000 millones de habitantes. Pero vean cómo se fue incrementando por décadas. En 1950 pasamos al 70, en 20 años, a ser prácticamente otro 50% más de población en el planeta. Y de 1950 a 1980 se había duplicado la población del 50 al 80, cosa que era totalmente insostenible ya para el planeta. Vamos a suponer que una familia en 1950 había poblado su casa con 4 personas. Bueno, para el año de 1980, en 30 años, en un poquito más de una generación, había duplicado esta población en su casa, al doble, a tener más de 8 habitantes en esa casa. Esto era el promedio en todo el planeta. Para el año 2000, esta familia del 50, que había hecho su casa para 4 personas, bueno, para el 2000 ya tendría viviendo en su casa, en promedio en el planeta, no a 4 personas, sino a 12 personas, 13 personas. Y por ahí vamos en el año 2020, que se ha incrementado ya a 7.578 millones de personas. Y noticias para este 2025, ya rebasamos los 8.000 millones de habitantes en el planeta. Esto quiere decir que esa casa que construyeron los abuelos en el 50 y que habitaban 4 personas en ese año del 50, si es que fueran 4 personas, para el año 2020, imaginen el paso de 3 generaciones aproximadamente, para el año de el 2020, esa casa ya no estaba habitada solamente por 4 personas, sino ahora era habitada, déjame ver, por 4 veces esa cantidad. Esto quiere decir que ya era habitada ahora por 24, 23 personas. Una casa que se estableció solo para 4. Este es un comparativo más o menos para entender la proporción en promedio en el planeta. Vamos a las siguientes gráficas para ir cerrando el programa y vamos ahora a analizar de esta población mundial a la población nacional y de ahí a la población
del municipio de San Miguel de Allende. Y entonces teníamos en 1837 en el planeta 1,000 millones de habitantes. Para el año 1927, ya después incluso de la Primera Guerra Mundial y de la gran crisis que se empezaba a avecinar económica, aún así ya se había duplicado la población en solamente 90 años. Que bueno, todavía más o menos era sostenible. Habían pasado 3 generaciones, casi 4, y ya se había duplicado la población. Sin embargo, de el 27 al año 60, en 33 años, vamos a pasar de 2,000 millones a 3,000 millones. Se incrementa la población en casi el 50%. Y para el año 1974, en apenas 47 años, ni siquiera 2 generaciones, se había duplicado la población. Esto era realmente escandaloso. Del 1927 al 74 ya se había duplicado la población con apenas 3 generaciones. Para 1987, 1990 más o menos, se había ya alcanzado los 5,000 millones de habitantes. Pasamos a la siguiente, por favor. Y si vemos la siguiente imagen, vamos a ver que de esos 6,000 millones de habitantes en 1999, más o menos, pasamos a este 2025, bueno, perdón, a este 2024, está mal el dato ahí de 2025, en 2024 pasamos ya a los 8,100 millones de habitantes. O sea, si aquellos que se casaron por ahí del año 2000 y pensaron su casa para 4 personas, por llamarlo de alguna manera, en ese 2024 resulta que su casa ahora ya sí está siendo habitada no por 4 personas, sino por 6. Esto si te casaste tú en ese año del 2000 más o menos. Pero si llevábamos más hacia la generación de los abuelos del 50, veríamos que ya una casa que los abuelos habían pensado para 4 personas, ahora estaba ya habitada para más de 30 y tantas personas. Esto es totalmente insostenible y es aceleradísimo. Vamos viendo qué ha sucedido en la realidad local. Pasamos a la siguiente, por favor. Y vean, tenemos aquí el crecimiento de la población. En este caso dice aquí de la ciudad de San Miguel de Allende. Esto es sin contar que es mucho mayor el dato del ese 2024. Bueno, ya desde el 2010 los datos son mayores porque, por ejemplo, la población de Nuevo Pantoja, que está atrás de la Mega, por decirles de algún modo, esa se considera población rural. La población de La Lejona, población rural. Toda la gente que vive en la parroquia, en La Escondida, en todos estos edificios que están allá hacia Estancia de Canal, pues todavía se consideran en los censos como población rural. Por eso les digo que este dato del 2024 está medio engañoso. Lo mismo sucede si vives en San Luis Rey, en la Francisco Villa. Todas estas poblaciones se consideran como poblaciones rurales, y ya ni te digo de la Luis Donaldo Colosio, de todas estas poblaciones hacia el poniente, que también están consideradas como poblaciones rurales. Y algo por el estilo sucede para los que viven en Palmita de Landeta, para los que viven en el fraccionamiento Insurgentes, etcétera, se consideran no como parte de esta población de la ciudad de San Miguel. Aún así, siendo muy, muy conservadores, vean cómo se incrementó la población. Del año 1900, de hecho, decreció para el 1910. ¿Qué sucedió en esta época? Bueno, hubo una serie de hambrunas y de migraciones de la población toda de la ciudad hacia mejores oportunidades. Era el fin de la dictadura de 35 años de Porfirio Díaz, que en la estadística nos marcaba una migración negativa, una emigración de la ciudad de San Miguel hacia otros polos de desarrollo de aquella época, hacia Querétaro, hacia Ciudad de México, hacia otras ciudades que iban creciendo más
que San Miguel. Luego vino la revolución de 1910 a 1921 y va a suceder otro decremento de la población. Y fíjense qué interesante. Para 1900 en San Miguel éramos apenas 10,000 habitantes. Para 1921, un año después de acabada la revolución, éramos menos, éramos 8,716 personas en lo que era San Miguel, la ciudad de San Miguel. Por eso se hablaba de otro tiempo, de otro espacio y obviamente de otras circunstancias de gobernanza, de economía y sociedad en términos agricultura, industria prácticamente no existía, etcétera, etcétera, y había todavía abundancia de agua. Todavía estaban de los 60 manantiales originales de San Miguel de Allende, todavía la mayoría existían. En fin, ya para no hacerles el cuento largo, vamos a ver esta detonación a partir de 1940 de un incremento que empieza a ser acelerado de la población de San Miguel. Recuerden que en 1938, entre otras cosas, se abre el Centro Cultural El Nigromante, 2 años antes de este censo del 1940, y a partir de ahí, en una década solamente, ya se había incrementado la población a 11,629 la población de la ciudad. Para 1970 eran en la ciudad 24,000 habitantes nada menos. En este 1975, como una referencia, está cumpliendo 50 años el Mamma Mía, que es una de las negociaciones en torno a esto que hoy llamamos turismo, se venía desarrollando. Y fíjense, para 1975 la población era más o menos de unos 27,000 habitantes. Pónganle 26,000, 28,000 habitantes. Para 1980, 30,000 habitantes en la ciudad. Solamente 30,000 habitantes en 1980. Y si de ahí nos pasamos al 2000, ya se había duplicado. De 1980 al año 2000 tuvimos una forma totalmente insostenible. Se duplica la población de la ciudad y empieza la escasez del agua, empieza el exceso de agua contaminada, empezamos a tener contaminación atmosférica, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ya en el 2000 había una alarma extendidísima hacia todo esto. ¿Qué decirles de esta duplicación de la población a este 2025? O sea, del año de 1980 a la fecha, prácticamente la población se ha venido duplicando cada 2 generaciones. Pasamos al siguiente esquema para ir cerrando, por favor. Y bueno, este nos parece una tabla súper, súper interesante para que vean cómo hemos incrementado por décadas la población. Y lo que les estaba comentando, de 1970, esta es la población de todo el municipio de San Miguel de Allende, déjenme ver. No, de la ciudad, más de la ciudad también, es la población de la ciudad, y vean cómo se ha duplicado, sin contar zonas que les digo que se consideran rurales, pero ya son parte de la mancha urbana, incluso con sus servicios de agua, electricidad, cableados subterráneos, como el caso de la extensión de la salida Celaya, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean cómo a partir de 1980 se ha venido por generación, por cada década, por cada 2 generaciones, prácticamente se ha duplicado la población. Y tuvimos un incremento exagerado a partir de 1980 a 1990. Y qué decirles también de otro gran incremento en el crecimiento poblacional del año 2010 al año 2020. Recuerden quiénes han sido nuestros gobiernos, nuestros regidores, nuestros presidentes municipales y expliquemos cómo se ha detonado este insostenible crecimiento, donde a partir de cada 2 décadas nos habíamos incrementado en un 50%, cosa que es totalmente insostenible. En resumen, hemos tenido un crecimiento insostenible a partir precisamente de 1980 hasta este 2024, y lejos de que vaya bajando esto, pues prácticamente se mantiene igual. Si la tendencia siguiera,
Para el año 2030, pues seguiríamos creciendo más o menos a un 20% la población en la ciudad, cosa que es totalmente insostenible si lo vemos ya todo en forma sistémica, en términos de en la misma superficie no ha crecido el municipio, no ha crecido la superficie de la frontera tierra adentro del norte de Guanajuato, pero sí ha decrecido el agua, los recursos naturales, se ha contaminado más el aire, se ha contaminado más el agua, se ha contaminado más el subsuelo. En general, se ha incrementado la cantidad de desechos, entre otras cosas, y además de esto, pues nos hemos duplicado cada más o menos 3 generaciones en promedio del año 1980 a la fecha. En fin, pasamos a la siguiente, por favor. Al final del día, en este informe de los límites del crecimiento, la calidad de vida depende, de, entre otras cosas, de la nutrición, alimentos, del agua oportuna en cantidad, de calidad y que además sea un aprovisionamiento sostenible. La salud, o sea, la calidad de vida depende de la nutrición, alimentación, el agua, calidad, cantidad, la salud también oportuna en cantidad, etcétera, las fuentes de energía, el respeto al medio ambiente, educación, transporte y paz. Esto se decía hace 50 años. Y ya para ir cerrando, hoy en este 2025 en San Miguel de Allende, en el norte de Guanajuato, en la frontera tierra adentro, ¿cómo estamos en calidad de vida? ¿Cómo estamos en alimentos sanos en general? ¿Cómo estamos en cuestiones de cantidad y calidades de agua? ¿Cómo estamos en servicios de salud para los que vivimos en esta zona? ¿Cómo estamos en fuentes de energía o somos extra dependientes de fuentes de energía fuera de nuestro territorio? ¿Cómo está nuestro respeto al medio ambiente? ¿Cómo está nuestra situación en cuanto a calidad educativa, informativa y de conocimiento? ¿Cómo está nuestra situación de transporte? Párense media hora ahí en Pepellanos e Insurgentes, por favor. ¿Cómo estamos en términos de paz? Vamos hacia la siguiente, creo que ya es la última. Y las consecuencias del exceso. Crecimiento acelerado, cambio rápido, ejerce presión sobre el sistema, incluso sobre la cultura, sobre las cuestiones sociales. Si se lleva más allá de sus límites naturales el crecimiento, el sistema no puede permanecer intacto. Los atrasos en la percepción del problema pueden alargar los tiempos de respuesta para reaccionar ante los excesos o detenerlo. Y creo que estamos ya en la última. A ver, cerramos. Una más. ¿Qué tenemos por delante? Y bueno, este será el tema de la siguiente emisión. Necesitamos transformar totalmente nuestras visiones que hemos planteado en nuestros planes de gobierno para empezar, y nuestro enfoque sistémico, para empezar a agregar el plan demográfico a nuestros planes de gobierno, a nuestros planes de gobierno municipales, a nuestros planes de gobierno del estado de Guanajuato. Obviamente, con un enfoque diferente donde agreguemos planes demográficos, tendríamos que replantear de nuevo nuestra visión hacia el corto, mediano y largo plazo. Y desde luego, ir adentrándonos a qué cosa, cómo se desglosa, cómo se come, cómo se vive esto del desarrollo sostenible. Tenemos mucha tarea, lo vamos a estar analizando, lo vamos a estar proponiendo en las siguientes emisiones. Por ahora, disfrutemos la tarde, se está nublando, estamos ya en marzo, en los finales, en primavera, y esperemos que estas precipitaciones que tendremos en los próximos días sean benéficas en general para todo el ecosistema. Nos vemos la próxima emisión. Hasta entonces, traten de valorar esta calidad de vida que todavía tenemos en estos lugares y tratemos de gozar la vida en la medida de lo posible.
Se despide de ustedes desde los micrófonos de Dragón Estéreo, aquí en las instalaciones del Instituto Sanmiguelense, Arturo Morales Tirado. Disfruten la tarde. Hasta entonces.